Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Financiera, el número 490. Hoy os traigo un nuevo caso de las finanzas de tu vecino, el número 177. Ya son 177 familias o personas a las que he podido ayudar dándoles mi opinión acerca de su planificación financiera. Este oyente nos ha enviado varios correos actualizando su situación, su visión a lo largo de estos meses. Recordar que vamos aproximadamente con 6, 7 meses de diferencia entre el primer email que recibo y la fecha de grabación de este episodio. Así que sin más dilación, vamos a comenzar y os leo lo que nos cuenta y las reflexiones que he podido hacer acerca de su caso. Dice así: lo primero de todo, agradecerte y felicitarte por la labor de divulgación que haces y tu ayuda a la comunidad. Te descubrí hace un tiempo y desde entonces sigo todos los episodios. Me compré tu libro también, aunque no tuve la oportunidad de leerlo, y de hecho creo que me vendría grande. En todo caso, muchas gracias por tu trabajo. Lo primero, no sé si mi caso vas a poder usarlo porque en contra de los que he escuchado hasta ahora, no es una revisión del histórico de mi cartera, que no tengo, sino la cartera que me he trabajado para empezar a invertir. El contexto es el siguiente. Aunque siempre me interesó el mundo de la inversión, nunca lo vi como posible para mí por la poca capacidad de ahorro que tenía. Sí, no tenía muchos ahorros, lo que a día de hoy entiendo como fondo de emergencia. Si no tenía muchos ahorros, lo que a día de hoy entiendo como fondo de emergencia, ¿para qué pensar en invertir? Todo cambió hace unos meses, cuando una operación inmobiliaria pasé de tener unos gastos recurrentes altos a no tenerlos. Y además le saqué bastante beneficio a la vivienda que vendí. Así que me he visto de repente con bastante capital, unos 100.000 euros redondeando, y con una capacidad de ahorro de unos 1.000 euros al mes, o aunque a veces es más. Actualmente tengo gastos fijos de otra hipoteca y un préstamo del coche, pero ambos con buenas condiciones, así que no tengo pensado amortizar ni nada por el estilo. Por ello, mi decisión fue hacer algunas compras de oro físico y empezar a hacer un DCA en Bitcoin, cosa que tenía bastante clara y sigo teniendo, y aparcar la mayor parte del dinero en depósitos, cuentas remuneradas que con promociones se me quedaron, por ejemplo, 60.000 euros al 3,33, 20.000 al 4%, 12.000 al 5% y los 10 restantes al 2,20. Mientras he aprovechado para formarme y leer todo lo que he podido, tanto en libros como en páginas como en foros, con el objetivo de tener una cartera bien estructurada antes de empezar a invertir y de saber lo que estaba haciendo y no tomar decisiones precipitadas sin tener la base formativa suficiente. Espero no haberte abrumado con el contexto. Ahora sí paso a contarte la cartera que he decidido formar. Básicamente, mi idea es de dejar un fondo de reserva generoso, ya que además de algunos gastos que tengo pendientes, unos 15.000 euros el año que viene, si no lo hago así, no voy a dormir tranquilo. He decidido en consecuencia tener unos 30.000 euros en cuentas remuneradas, unos 25.000 euros en renta fija con algo más de riesgo que un monetario, sobre todo pensando en que de aquí a 3 o 5 años puedo necesitarlo para un coche, reforma o otros gastos. Es un dinero que no me importaría si cae un 5 o 10% de forma temporal, porque entre mi capacidad de ahorro y mi generoso fondo de emergencia no me va a importar. Pero tampoco quiero el riesgo absoluto de la renta variable para un horizonte temporal así. Aquí es donde me viene mi primera duda. Me he hartado de explorar fondos cortos y ultra cortos defensivos y me cuesta una barbaridad elegir uno solo, por lo que he pensado en diversificar, aquí usando entre MyInvestor y OpenBank en su oferta, porque también me obsesioné con diversificar comercializadoras y custodios. 8.000 euros irían en el Santa Lucía renta fija a corto plazo, 8.000 euros el de un valor prudente, 5.000 irían al DNSA Invest Alpha Bond y me planteo unos 2.000 o 3.000 alguno menos defensivo, concretamente al Gamma Global. Esa primera parte es la que más dudas me ha generado y me sigue generando en mi cartera. Me parece excesivo diversificar tantísimo para esta parte, pero ya no es que no sea capaz de reducir esa lista, es que incluso me ha costado mucho cribar para llegar a ella y con todo no me gusta dejar fuera, por ejemplo, al Buy and Hold Deuda, que me gustaba tanto como el DNSA, o al Ostrom SRI Credit Ultra Short Plus, que me gustaba tanto como el de Santa Lucía o el de Dunas. Sin embargo, les hice X-Ray a todos, evalué beta, alfa, miré rentabilidades históricas, calidad de deuda que tienen, cuántos bonos de baja calidad poseen, en qué parte del mundo diversifican y sobre todo las comisiones, que al ser de gestión activa, pues el que más me gusta es el de Santa Lucía, porque muchos de los otros tienen más comisiones, algunos también de éxito. A ver si me puedes ayudar con esta parte. En el siguiente tramo de mi cartera lo tengo mucho más claro. Es 100% renta variable indexada. Y como ya me he complicado bastante la vida con la renta fija y además es un dinero del que me voy a olvidar, he pensado que voy a optar por el ETF global indexado más barato del mercado, el Amundi Prime All Country World, que tiene un TER del 0,07, lo llevaré en XTB, así diversifico más y el spread tengo entendido que para ETFs no es tan malo. Eso sí, me da un poco de reparo
el Fear of Missing Out, y por eso, el FOMO, y por eso voy a entrar haciendo DCA semanal durante al menos un par de años. Ya sé que lo óptimo sería aportarlo todo de golpe, pero me da bastante miedo entrar justo antes de una caída, lo que voy a dejar de ganar por no estar invertido. A largo plazo y cuando tenga todo más ordenado, dejaré este ETF seguir solo y me iré a fondos. Como este ETF cubre todo el índice mundial, incluido emergentes, pero no incluye small caps, he decidido que aquí también usaré fondos de gestión activa que mezclen value con small caps. De nuevo, como en la parte de renta fija me ha costado mucho elegir, me gustan mucho, pero finalmente he dejado la terna en dos. Me gustan muchos, perdón, pero finalmente he dejado la terna en dos. Hancock Global Value, lo he estudiado bien, tiene foco en mercados emergentes y petróleo, esto es un comentario que hace, y eso se alinea bastante con mi visión de que China crecerá mucho y el petróleo también. Y si lo pondero más, no hago una apuesta adicional de llevar un ETF de China. Esto, recordar que nos los envió en noviembre 2025, ¿vale? Oro Value Internacional. Me gusta mucho su gestor. Aquí recordar que aunque siempre que sale normalmente a dar la cara es Javier Ruiz, es un equipo de 3 gestores. Él es el jefe de inversiones, pero es un equipo colegiado. Me gusta, me parece un buen descorrelacionador. Vale. Me gustaría también el Asvalor, el Hectagon, el Tercio Capital, el de Alken, pero bueno, he filtrado estos dos. Para finalizar, llevo el plan de pensiones de MyInvestor SP500, pero acabo de empezar a aportar, así que no es muy relevante. Seguiré con el DCA Bitcoin unos meses más y mi idea es aportar al ETF o a Bitcoin si hay caídas. También llevo alguna apuesta residual en dos compañías de ticker IREN y entiendo que es ASML, pero con 1.000 euros cada una en brokers distintos, uno entre Republic y otro en N26, que para estas empresas cotizadas en índices europeos no le vi mal spread. Por complementar el correo anterior, este es el segundo mail que nos envía. Tengo 30 años. Salvo la parte de renta fija que, como te dije, en algún caso puedo necesitar a medio plazo, el resto lo quiero dejar ahí toda la vida hasta que me jubile. Tengo ingresos altos estables, unos 3.500 euros al mes. Es cierto que mi capacidad de ahorro es unos 1.000 euros porque gasto mucho en consumismo. Quitando gastos absurdos, bien podría ahorrar el doble, ya que mis gastos fijos son reducidos, 500 euros entre hipoteca y coche, y mi pareja también tiene un sueldo medio de unos 2.000 euros al mes. Mi idea es seguir formándome, leyendo, aprendiendo, porque me gusta, pero porque al menos al día de hoy lo único que quiero formar es una cartera cuyo core no cambie en toda la vida. Por último, quizás fui muy escueto en mis explicaciones de por qué elegí un fondo u otro en el correo anterior. Voy a tratar de razonarlo un poco de texto porque no quiero que se interprete que simplemente es una colección de cromos que he leído por ahí y ya. En renta fija, sé que no es una renta fija Boglehead, pero al menos a día de hoy y con lo que sé, creo que en la parte de renta fija hay fondos que baten al índice. Y es normal. Creo que es una tendencia que seguirá mientras la política monetaria mundial sea la de imprimir dinero y aumentar el déficit. Por ello me voy a gestión activa. Dentro de esta parte me gusta Santa Lucía porque tiene una comisión muy baja, pero quizás penalicé a Dunas por ello, cuando si voy a ironía con todo puedo ir a la clase institucional y la diferencia no es tan grande. Además, Dunas complementa bastante con DNSA, ya que Dunas tiene mucha deuda corporativa y DNSA deuda gubernamental. Gamma no me parece ni renta fija, pero bueno, lo sigo manteniendo por todo lo que he leído, me gusta. La idea, como te decía, es meterlo todo aquí de golpe cuanto antes. Bien en ironía, o que he calculado que a partir de 25 o 30 mil me saldría a cuenta estar en las clases institucionales o bien en Open Bank. En la renta variable, en primer lugar, tenía decidido usar el ETF de Amundi, porque asumía que no podía acceder a una clase más barata, que es la clase S de iShares en fondos. Viendo que puedo, creo que finalmente, y más si procedo con ironía, optaré por la combinación de iShares Developed World Index al 90% y el 10% al iShares Emerging Index, la clase S. Aunque no estoy seguro de entrar a los mercados emergentes, aquí lo desarrollo en el siguiente apartado. Para la parte de small caps, como te decía, me interesa tanto complementar mi renta variable como añadir una pizca de value, orientarlo a mi visión global personal. Por eso me gusta Hanco y por eso también me gustaron mucho los de Copernic, porque ambos sobreponderan emergentes, aunque no me gusta que por países los tres comparten foco Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá. En todo caso, por sectores son muy diferentes, por lo que me parece compatibles y además uno está más enfocado en materias primas, otro en metales preciosos, que son apuestas mías personales. En este sentido, descarté a Alken por ser puro eurozona. No creo que se vuelvan a dar unas condiciones tan ideales como para mantener ese crecimiento. Y ya Yalen porque es muy Estados Unidos y por eso llevo renta variable global, que es muy Estados Unidos y al final nos descorrelaciona.
Lo que sigo sin saber es si aportar una visión distinta a Hanco y Hectagon con el tercio capital o con oros. Por ejemplo, he mirado la matriz de correlación y parecen pisarse demasiado, aunque analizando cada fondo no tengo la sensación de que compartan esas apuestas. Por último, y de nuevo, discúlpame por la extensión, quería ser un poco más claro en mi plan de inversión, que creo que aunque compartí como debería ser la foto final, no compartí cómo era la película. La cosa sería más o menos así. Tener 20-25 mil euros en los fondos de renta fija, empezar a hacer un DCA en los fondos de small caps y value de 1.000 euros al mes, que saldrían de mi ahorro, repartidos entre los que elijan la proporción que fije y mantener esa aportación de 6 a 12 meses, mantener un DCA en Bitcoin unos meses más hasta que se convierta en un 5% de mi cartera final y luego no comprar más. Oro no compraría más, ya que los fondos están bien, si acaso de vez en cuando algo de oro físico, la aportación al plan de pensiones inamovible para siempre, idealmente, y hasta aquí todo saldría de mi ahorro mensual. Luego, con el dinero que me queda, que estaría en una cuenta remunerada, empezaría a hacer un DCA de unos 1.600 euros al mes a razón de 400 euros semanales, más o menos, al fondo de iShares global más el de emergentes. Subirlo si se produce alguna caída. Ahí dejaría el dinero en una cuenta remunerada para ir cogiendo para este DCA hasta agotarla. Una vez agotado, ya tiraría de mi ahorro mensual y no usaría este para nada más. Si acaso en algún momento quisiese comprar otro fondo, lo movería de alguno de los que ya tengo de gestión activa. Sé que con estos datos de aquí a un año en condiciones normales no habría gastado todos mis activos destinados a esta parte de mi cartera. Y quizás sea un contrasentido tener cerrado antes la parte satélite que la core. Pero es mucho el miedo que tengo a entrar más fuerte y que haya una caída o hacer un DCA más agresivo que con una vez que termine esta partida no pueda mantener con mi ahorro normal. Y que en épocas de vacas flacas tenga que bajar, eliminar mi aportación cuando estadísticamente es el momento ideal para subirla o como para mantener. Quería contarte, esto lo envía, creo recordar, marzo de este de este año, envía el último email. Quería contarte cómo al final terminé de configurar mi cartera, ya que además de seguir formándome y aprendiendo, han pasado una serie de circunstancias estos meses que me han hecho tener que adaptar mis planes. En todo caso, creo que sigo necesitando ayuda porque aunque no le he dejado espacio a la improvisación, he intentado ser minucioso, no estoy seguro de que haya obtenido el mejor resultado en términos de equilibrio. Las novedades principales respecto a los correos anteriores son: tuve un gasto bastante grande e imprevisto. Básicamente, al poco de empezar, he tenido que restar unos 20.000 euros por diferentes circunstancias ajenas a las inversiones. Eso me ha llevado a tener que reconfigurarlo todo. Por otra parte, aceleré bastante mi inversión en Bitcoin y Ethereum aprovechando las caídas. No tenía previsto hacerlo, pero ahora compensaré aportando mucho menos o nada en lo sucesivo. Ya tengo el porcentaje que quiero y en mi cabeza no es tanto una inversión como un plan alternativo. Lo detallo más adelante. Todo esto, sumado a los correos anteriores, me ha llevado a cambiar mi tesis de inversión. No sé si lo que te voy a exponer a continuación constituye un pequeño engaño mental, pero en todo caso mi planteamiento, el que me deja dormir bien y tranquilo, no es el clásico de separar la cartera en términos de renta fija, renta variable más fondo de emergencia, sino de separar las carteras según la temporalidad. Me explico. Quiero tener una cartera de corto plazo. En este sentido, sí que respondería a un fondo de emergencia clásico, solo que aumentándolo respecto a ciertos gastos que podríamos considerar caprichos. De modo que si mi fondo de emergencia corto constituye el 20% de la cartera total, de manera que el 15% sería emergencia y el 5% para caprichos planificados como vacaciones anuales, etc. Esta cartera está todo en diferentes cuentas remuneradas y efectivo físico, aunque me planteo cambiar una parte a monetarios. No la aumento mes a mes a no ser que gaste ese 5%, aunque le intento rellenar reduciendo gastos. Cartera de medio plazo. En esta parte para mí es donde entra en juego los diferentes fondos de renta fija que te comentaba. De unas valor prudente, un 45, de NSA un 35, Gama Global un 20 más o menos. Esta cartera para mí es la más importante porque cumple tres funciones. Por un lado, si me cae el fondo de emergencia, lo relleno desde aquí. Por otra, si se reduce mi capacidad de aportación hacia la cartera de largo plazo, tiraría de estos fondos. Y por otro lado, si surge una ventana de oportunidad como para comprar otra casa, si me tengo que cambiar de coche o si hay una fuerte caída en la renta variable, pues también aumentaría aportaciones desde aquí. Aquí, como te comenté, tengo dudas con el EBLI en lugar del Dunas, Santa Lucía, con Bayern Hall, Candrian Bonds en lugar de DNSA. Pero bueno, estuve analizando los bonos y la distribución territorial y creo que DNSA y Dunas casan bastante bien. No aporto nada mes a mes tampoco. En la cartera de largo plazo. Esta es la de mi jubilación, la que no quiero mirar, a la que aporto todos los meses sí o sí. Finalmente utilicé el iShares MSCI World como principal, sumándole el plan de pensiones de Indexa al que aporto el máximo anual prorrateado en 12 meses, constituye más o menos el 60% de esta cartera.
Luego complemento con un 20% de emergentes, que en lugar de cubrirlo con indexados, lo cubro con el fondo Active de Robeco. El otro 20% de small caps lo cubro con 3 fondos que creo que mencioné por enfoque value y parte contraria. Complementan bien, ya te los he mencionado, Hanco, Hectagon y Tercio. Con las aportaciones mensuales iré corrigiendo este porcentaje para darle más peso al MSCI World hasta un 70 o un 80%. Bitcoin, lo que te decía, lo pongo aparte porque para mí tiene un enfoque igual de largo plazo. Como te decía anteriormente, también es un fondo de emergencia. La parte que me cubriría si los más conspiranoicos tienen razón y el día de mañana las divisas digitales de banca central no tenemos la libertad para gastar. O sea que para mí no es tanto una inversión o no una en la que la principal motivación sea la rentabilidad. En este punto también incluiría el oro físico que compré por los mismos motivos. Por último, tengo mi apartado de apuestas, donde también tengo oro en un ETC, que lo empecé antes de que todos los demás y al que hago un DCA simbólico mes a mes. Esa parte creo que es importante, además de cubrir un poco esa parte más pasional y personal. Es una carterita que me he configurado mezclando corazonadas con hipótesis de largo plazo, productos que creo que lo pueden hacer bien en el medio plazo, dadas las circunstancias geopolíticas que existen a día de hoy. Y es una cartera que quiero conservar también a largo plazo, pero que en un momento dado no me dolería si tuviese que vender algo, aunque pagase peaje fiscal. Por ejemplo, igual un día vendo una parte y me voy de vacaciones sin tener que tocar mi cartera de corto, o vendo para aportar más a la de largo en algún momento puntual. De hecho, la tengo separada entre Republic, que es mi cuenta de día a día, más el fondo de emergencia. Estas apuestas están formadas por unos pocos ETFs y acciones. Te dejo la cartera separada por colores. Vamos a separarla. En cuentas remuneradas entre Republic, 20.000. En las cuentas del fondo, vamos a decir, las cuentas a corto plazo, tiene 25.000 de unos valores prudentes de NSA y Gamma. Luego, tiene distribuido, y recordar que va a ser aportaciones mensuales fuertes, en el iShares Developed World unos 8.000, 4.000 en el Emerging Market, 1.000 en Hanco, 1.000 en Copernic, 1.000 en Tercio Capital. Y en el Indexa más rentabilidad de acciones, planes de pensiones, tiene 2.000 euros. En cripto, Bitcoin y Ethereum no va a aportar más, pero tiene 9.500 euros a día de hoy. En oro tiene 7.000 euros a día de hoy. Y luego en sus apuestas personales, en el ETC de oro, unos 2.700. En un ETF de las 20 primeras posiciones del SP500, 1.100. En un ETF de China, 900. En el Invesco Physical Palladium, unos 700. En el iShares Agribusiness, 700. En un ETF de energía nuclear y uranio, 650. Y luego 2 acciones con 450 euros y 635. El balance general que hago creo que es bueno, aunque llevo muy poco con respecto a mi cartera, en lo que tenía intención de que fuese mi cartera principal, la indexada al mundo. Mi planteamiento es el de no entrar de golpe y el de no fiar todas mis inversiones a un largo plazo, que por definición es muy incierto. Quizás sí creo que 3 fondos sean demasiado para la parte de small cap value y quizás lleven algo de metales preciosos y yo eso ya lo tengo cubierto de sobra. Igual también llevo demasiada cripto, pero bueno, a nada de eso tengo pensado aportar más, ni mucho menos a corto plazo. A ver, si hacemos una distribución de la cartera, ¿qué veríamos por aquí? Pues aproximadamente en partes muy defensivas tendría 45.000 euros. En la parte de cripto más oro, aquí tendríamos cerca de 16.500 euros y más o menos aproximadamente eso también es lo que tiene en su cartera de renta variable y el plan de pensiones. Luego en la otra parte tendría, entonces tenemos 8.000 euros. Primero, ya la parte de Bitcoin no pesa un 5%, pesa un 10%, pero sí es cierto y puede pasar que como ya no va a aportar nada a nada más ahí, con simplemente el ahorro periódico, irlo aportando a otras clases o a otras partes, le puede aumentar bastante. Pero a mí un poco la duda que me queda cuando veo la cartera, empiezo a sumar cantidades de la cuenta remunerada, empiezo a mirar la parte que tiene en defensivo, la parte que tiene en toda esta cartera activa, lo que tiene en Bitcoin más en las apuestas personales y veo la capacidad de ahorro del que nos ha comentado, que eran esos 1.000 euros al mes que podía ahorrar. A ver, el plan que nos comenta a mí no me parece nada descabellado. No es que yo vea nada dentro de la cartera que me parezca que digas, uy, lo estás haciendo mal, te puede ir muy, muy mal o te puedes equivocar. No es por ahí el feeling que tengo. Pero sí me gustaría repasar cositas que me he ido apuntando cuando veo tu caso y que te pueden servir tanto a ti y le pueden servir al resto. Lo primero
esto es muy habitual a la gente que de pronto, por alguna casualidad, se ve con mucho dinero en la cuenta. Él le ha tocado 100.000, ha hecho una operación inmobiliaria que le ha ido bien, tiene 100.000 euros, algo que no sabemos, bueno, tiene una hipoteca sobre una vivienda, pero aún un tipo muy bajo, tiene un buen sueldo, su pareja también, es muy joven, vamos a suponer que no tiene hijos, no se ha casado y de pronto le entra mucho dinero de golpe. Y él lo comenta, oye, yo nunca he tenido una cartera de inversión, nunca he tenido una cartera de inversión. ¿Por dónde empiezo? Y algo que a mí me gustó de su relato, algo que a mí me gustó de su relato, de lo que nos cuenta, es decir, oye, me voy a depósitos, cuentas remuneradas con todo este patrimonio. Oye, lo voy separando, voy aprovechando ofertas, lo tengo por ahí, pero voy a intentar primero aprender, primero formarme, antes de coger y empezar a desplegar todo mi capital. ¿Y por qué para mí esto es importante? Porque muchos de vosotros, cuando os llega o cuando os cae un dinero de golpe, lo normal es que empecéis a buscar y hay un asesor financiero o en YouTube o esto, o me voy al banco a preguntar, o recibes una llamada del banco, oye, mira, tengo esto para ti, o buscas en redes sociales, Instagram, y al final el algoritmo te va mostrando cosas que pueden ser encajar contigo y como tú no tienes conocimiento, o como no tenéis conocimiento, lo normal es que te dejes guiar por alguien. Yo siempre lo que os recomiendo es, no es que haya que convertirse en un experto, pero sí me parece una buena opción dedicarle tiempo a aprender a las nociones básicas. ¿Qué es un fondo? ¿Qué es un ETF? ¿Cuándo me conviene uno? ¿Cuándo me conviene otro? Oye, ¿cuál es mi criterio de inversión? A mí me van a importar las comisiones, no me van a importar las comisiones. ¿Qué opinión tengo acerca de la comisión de éxito? ¿No? Y te vas haciendo tu propio marco mental. No digo que haya que sofisticarlo mucho, como por ejemplo, si fueras parte de la comisión de un plan de pensiones, de hacer, o de fueras parte de un endowment, de coger y hacer una estrategia de inversión, un marco donde pueda estar todo muy elaborado, no, pero que tú tengas tus criterios de exactamente qué cosas quieres y qué cosas no quieres. Porque si no, lo que te vas a encontrar es que en este mundo de la inversión las opciones son casi infinitas. Y siempre te vas a sentir como que hay algo mejor, como que vas a ir descubriendo cosas nuevas y lo mejor que te puede pasar en esta industria es, vale, conocer que hay cosas nuevas, yo siempre os digo, abrir la mente y descubrir cosas nuevas, pero también el autoconvencimiento de que no todas tienen que ser para ti y algunas cosas que te pueden interesar intelectualmente no tienen por qué verse reflejadas en tu cartera. Y esto siempre es un consejo que he repetido, pero como hay gente que llega ahora, los que estáis desde el principio, dirás, ya está Juana con su cantaleta, pero es importante que a mí me guste los análisis geopolíticos que hace determinado divulgador, no significa que eso lo tenga que trasladar a mi cartera. Que a mí me guste de escuchar ciertas teorías conspiranoicas no significa de que yo tenga que vivir en un búnker y preparado con ciertas cosas. No, no tiene por qué, no tiene por qué. E incluso muchas de las veces que os dais cuenta de que vuestra cartera, casi todas las decisiones de inversión vienen marcadas por la opinión de alguien externo, significa de que todavía nosotros tenemos que trabajar para formarnos la nuestra. Y formarnos la nuestra muchas veces no es decidir, sí, sí, esta es mi convicción, sino entender por qué y sobre todo plantearnos si esa hubiera sido nuestra estrategia, o si esa hubiese sido nuestra selección de activos, si hubiésemos estado en 2015, en 2018, o si los fondos o los que invertimos o los sectores en los que invertimos los tendríamos en cartera si en vez de ver un 17% anualizado, lo que veríamos en los últimos años es un 2-3% anualizado. Y esto es algo fundamental, hacerse el criterio propio. Y luego siempre van a haber las críticas. Yo siempre lo veo en el sector. Oye, a mí ciertas cosas que me gustan es cuando una entidad dice, mira, estos son mis criterios, mi filosofía. Si no te gustan, yo no te obligo a abrirte cuenta conmigo. Yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar porque esta es la filosofía que tengo, la que me ha llevado hasta aquí y a partir de ahí hay más opciones dentro del mercado. Prefiero eso a ver la adaptación hedónica, como le puedo llamar, de muchísimas entidades a decirle al oído o a lanzar productos que sean exactamente lo que el cliente espera o lo que el cliente intenta que le gustaría. Ay, ¿y por qué no tienes esto en cartera?
¿Y por qué no añades oro? Uy, ¿por qué no tienes un poquito de Bitcoin? Oye, ¿por qué no te vuelves un poco quality? Oye, ¿por qué no añades un ETF de Momentum a la cartera? Oye, ¿por qué no añades Trend? ¿Por qué no añades Carry? ¿Por qué no añades bonos catástrofe? Es el por qué constantemente, cuando realmente dices, oye, es porque mi filosofía es esta y yo creo esto. No digo que tengas que estar de acuerdo conmigo, sino que intentes tener tu filosofía. Y eso es algo que a mí, de lo que él planteó al principio, sí me parece que podéis tomarlo de ejemplo. Cuando os caiga mucho dinero en la cartera de golpe, lo primero es mantenerlo. Lo primero es mantenerlo. Esto es como si mañana os dan las llaves de un Ferrari. Oye, pues lo primero será intentar probar antes de salir ahí a dar vueltas. Oye, me voy a un circuito controlado. Me voy a intentar aprender. Me veo 18.000 tutoriales. No vas a coger y vas a pisar el de Ferrari el primer día. No, no vas a coger y vas a pisar el Ferrari. Pero el Ferrari lo tienes en la puerta de tu casa aparcado. Ya tienes ese dinero. Por tanto, y esto va a pasar a muchos de vosotros, os va a caer, o ya hemos visto algunos casos, herencias muy grandes, vais a patrimonios inmobiliarios importantes, cosas que para las que no, seguramente financieramente y culturalmente no estéis preparados, y soluciones sabias, como siempre digo, ponte en manos de un asesor, ponte en manos de ti mismo, pero invirtiendo mucho en formación, y a partir de ahí no tienes que correr, que tu perfil de riesgo quizás sea 100% renta variable y leas en una estadística que hay que meterlo todo de golpe y sientas que el mercado ha caído muchísimo. Mira, eso da igual, todos los años el mercado cae algo. Todos los años el mercado cae algo. Pues esta filosofía que él me transmitió en el primera parte del email, conmigo encajó. Me convenció. Me digo, oye, qué bien lo estás haciendo. Qué bien lo estás haciendo. Has separado tu fondo de emergencia, has cogido y has dicho, oye, yo puedo tener gastos imprevistos, en este caso previstos a 3 5 años, un coche, este tipo de cosas. Voy a separar ese dinero de lo que es las otras apuestas. No quiero entrar de golpe, ya sé que la estadística diga lo que diga, yo quiero hacer aportaciones todas las semanas, llueva, trueno, relampaguee, y así puedo dormir tranquilo sin que me agobie la sensación de si acabo de invertir en el máximo, que si Estados Unidos está caro, que si no, quiero invertir con bajas comisiones. Algo que no me convencía mucho era solo guiarte por la comisión de gestión a la hora de escoger un producto. Ay, me voy a escoger la Mundi Prime porque tiene 0,05. Y siempre os he recalcado que ir a costes totales, buscar los folletos, sé que no es tan fácil, buscar los folletos, los annual report y intentar entender los costes totales o la calidad de la réplica. Poner todos los productos en una comparativa de FINEC, en una comparativa de Morningstar, y ver cuál es el que tiene la mejor calidad de réplica, y no solo guiéis por cuál es el más barato, porque podéis terminar cometiendo errores. Algunos de estos productos aplican mecanismos de swing pricing que podéis luego buscar qué es. Algunos de estos mecanismos utilizan futuros que luego mecanismos, digo, productos, pueden hacerlo con futuros o pueden hacer réplica sintética optimizada por muestreo. Son detalles técnicos que quizás la decisión fácil es coger y mirar la comisión de gestión, pero tú no quieres escoger la comisión de gestión, tú quieres el producto con el que más barato puedas replicarlo. Sobre el ACWI ya te hablemos en otro episodio de qué productos incluían las small caps. Si al final te decantas por Ironía, creo que en Ironía el de LG estaba disponible, creo que te soluciona bastante la papeleta. Pero bueno, volviendo ya al segundo y tercer mail, que es a donde me interesa ir, él plantea un dilema. Oye, en la parte de renta fija a corto plazo es que me gustan tantos productos, me gustan muchos productos, pero yo lo que tengo son 30.000 euros, 25, 30.000 euros que quiero invertir, y lo que no quiero es perderlos. Quiero que tengan algo de remuneración para que, bueno, porque son 30.000 euros y no le voy a decir que no. Así gano un 3%, pues 900 euros al año son 900 euros que no tuve que ahorrar yo, que casi es un mes de mi ahorro. Con esos 30.000 euros los puedo invertir en determinados productos. Pero es que todos me gustan. Es que todos me gustan y no sé por cuál decidirme, los he comparado. Yo, una de las cosas que veo es que tienes que tener un criterio claro. Si vas a diversificar, porque una de las temas que me parece entre todo tu texto es el miedo a todo lo posible malo que pueda pasar en la industria. Bueno, voy a diversificar entre comercializadoras. Voy a protegerme en caso de que el sistema fiat colapse.
voy a protegerme de que estemos en máximos históricos, quiero protegerme de la geopolítica, tengo apuestas personales en determinadas ETFs que creo que pueden ser el futuro. Es una sensación todo el rato de que todos los miedos que se pueden transmitir, los tienes. Y una de las cosas por las que a veces yo recomiendo, oye, si no las tienes todas contigo, no tienes por qué meterle los 30.000 euros a Dunas. Oye, pues coges y lo separas. Cuando digo que lo separas, puedes utilizar dos formas. Si tú tienes claro cuál es la clase de activo o la tipología de estrategias en la que quieres invertir tu dinero, mira, yo quiero invertir fondos de renta fija que no tengan riesgo de divisa de corto plazo y que sean corporativos grado investment grade. Mirar todos los nombres y apellidos que le puse a donde quiero poner mi dinero, esos 30.000 euros. ¿Vale? Pues entonces a partir de ahí voy a buscar qué productos me pueden encajar, qué productos me pueden encajar. Y puedo decir, pues mira, voy a utilizar el de Neuberger, voy a utilizar alguno, el de Ostrom, voy a utilizar cualquiera de estos productos. Eso es una de las formas de construirlo. La otra forma de construirlo es realmente qué yo quiero. Mira, yo quiero productos con muy baja volatilidad, productos que si a los bonos gubernamentales de corto plazo europeos le va mal, yo no esté solo expuesto a esa clase de activos. Por tanto, quiero tener otra tipología de productos con baja volatilidad, muy poco riesgo de pérdida y también, en este caso, que no se solapen. Y ahí ya podríamos empezar a hablar y decir, bueno, quizás me viene bien un fondo de covered bonds nórdico, luego le voy a añadir renta fija corporativa, pero de muy corto plazo o de ultra corto plazo. Le voy a añadir un fondo de renta fija de retorno absoluto que me haga, ya busque obtener rentabilidades positivas. Incluso puedo utilizar, como he hablado, el fondo de Acacias, porque mira, tiene en un periodo de un año, esta ha sido la máxima pérdida, lo ha recuperado rápido y solo ha tenido un año negativo en toda su historia. Y pues son cosas que son distintos. ¿Veis la configuración? Cómo es distinta, pero los nombres también pueden ser muy distintos. Así podemos separarlo. Lo pondría todo en uno. Si lo pones todo en uno, ¿cuál es el riesgo? Si es un fondo que está solo expuesto a una temática, ¿vale? Si es una temática, cuando digo una clase de activos, renta fija corporativa, euro, pues te expones a que quizás lo haga mal o haya un error o pase algo. Estas cosas pueden pasar, pueden pasar. Si lo diversificas, bueno, está bien. Ahora, ¿lo diversificaría yo en muchísimas cosas? Pues quizás no, son 30.000 euros. Es decir, oye, quiero tener un fondo con poca volatilidad, pues divido entre el DNSA y un renta fija corporativo, pero sin mucho riesgo. A mí aquí, los típicos fondos Gamma, Storm, que se van a 6-7% anualizados en renta fija, pero con también potenciales caídas de 25-30% en un escenario de mucha caída de la renta fija, de la renta variable, pues yo tampoco le veo mucho sentido. No le veo mucho sentido en esa filosofía por un poco buckets que has intentado hacer tú dentro de tu cartera. Pueden tener sentido en otras partes de tu cartera o en otras tipologías para otros oyentes, pero para mí en este no le veo necesario. Y no le veo necesario porque fíjate lo que te ha pasado. Fíjate lo que te ha pasado. De pronto, en menos de pocos meses, un gasto imprevisto. Y esto me parece, primero, gracias por contarlo, porque no todo el mundo lo cuenta y para mí es un detalle que puede haber pasado insignificante, pero no lo es. No lo es. Imagínate que ese gasto imprevisto no ocurre en medio de un mercado alcista, sino que ese gasto imprevisto ocurre en el enero-marzo de 2020, donde muchos fondos de renta fija corporativa, un buy and hold y todos estos, caían entre un 15 y 20%. Oye, pues Luis, es que un 20% de 30.000 euros, pues ya me pica, son 6.000 euros que hubiera perdido. 6.000 euros que hubiera perdido porque yo necesito el dinero en ese momento. Bueno, puedes tirar de tu fondo de emergencia. Ya, pero es que el fondo de emergencia en un entorno así me daría miedo usarlo. Y si me quedo sin trabajo, y si las cosas van mal, y si me tengo que mudar, y pues todo este tipo de cosas suelen pasar. Por tanto, yo evitaría en este entorno, en ese tipo de entornos, utilizar productos con potenciales de caída tan grandes como son los asociados a la renta fija corporativa o a la renta fija con mucha duración, ¿vale? Sobre todo por el enfoque que tú tienes. Ha aparecido un gasto imprevisto, pues esas cosas pasan. Y no es un gasto imprevisto cualquiera. Ese gasto imprevisto, si veis el importe, son casi 20 meses de tu ahorro periódico. 20 meses de tu ahorro periódico son año y medio.
año y medio de tu ahorro periódico. Esos 20.000 euros eran el 20% de la operación inmobiliaria que hiciste. La operación inmobiliaria que hiciste. Y no es baladí y no es poca cosa. En cuanto a la otra, a lo que le das muchas vueltas de tu cartera, core, satélite, a mí la core la veo bien, da igual si lo quieres construir una parte renta variable, otra parte indexada, perdón, indexada completa, indexada más gestión activa, como quieres hacer con el Robeco. Las razones por las que quieras utilizar gestión activa en emergentes no las has desarrollado mucho, pero imagino que tus motivos tendrás más allá de que el Robeco lo haya hecho mejor a largo plazo que el fondo indexado de emergentes, pero me parece bien, no es que te lo esté criticando ni muchísimo menos, solo que me gustaría muchas veces entenderos qué pasa. Mira, yo soy un convencido de la gestión activa en emergentes porque he visto tal dato o porque he descubierto un fondo que creo que lo puede llegar a ser mejor y bueno, me convence y quiero probar. No es algo que me preocupe. Ahora, para la parte que quieres tener exposición value dentro de la cartera, yo sí, tres productos me parecen excesivos, sobre todo por el importe que tienen. Sobre todo por el importe que tienen. Y además, son tres productos que cuando los miro, digo, es que son muy fáciles de escoger ahora. Son muy fáciles de escoger y cuando yo veo que son productos muy fáciles de escoger, lo llevo también a la parte conductual y digo, tanto son fáciles de escoger por sus resultados, ¿vale? También serían fáciles de descartar cuando las cosas no vayan bien. ¿Quién no quiere contratar un fondo que en 3 años anualizados haya hecho un 24%? En el último año un 52% como Tercio Capital. ¿Quién no quiere un fondo que en los últimos 5 años anualizados haya hecho un 16,70 como Hanco? ¿Quién no quiere un Copernic que se ha hecho un 26 anualizado en los últimos 3 años, 16% anualizado en los últimos 5? Es que parecen decisiones seguras, parecen decisiones, vamos, no-brainers, es que pero realmente tú qué quieres en cartera. No, yo quiero un fondo value, pero value de qué estilo, no, que encima sea de small caps porque tengo pocas small caps arriba, ¿vale? Ya vamos definiendo. ¿Qué características luego quieres? Pues que mira, que me añada mercados que no estén tan representados en mercados globales o emergentes. Bueno, pero es que quizás tanto los fondos indexados como los fondos de gestión activa de mercados desarrollados y emergentes no están tan sesgados a la parte value. No te tengas que ir a small caps. Pero bueno, yo creo que con uno, sobre todo por el patrimonio que le estás poniendo, que no es tan significativo, no tienes la necesidad de diversificar entre estrategias, son fondos, al menos en el caso de Copernic y el Hancock Global Value, bastante diversificados en cuanto a posiciones, regiones, no está tan concentrado como Trecio Capital, que sí tiene bastante peso en las principales ideas. Yo creo que te pueden llegar a encajar, pero son fondos en los que tienes que tener una convicción aún más grande porque estás invirtiendo en activos muy volátiles. Y si mañana te comes un menos 50, yo no sé si seguirías escogiendo este tipo de productos. Yo sí sé que seguramente muchos de vosotros, si el índice global que representa a las empresas más grandes por capitalización bursátil cae un 40-50%, aunque sé que muchos claudicaríais, creo que os quedaríais con la idea de, joder, es el mundo, son las empresas más grandes del mundo, en algún momento recuperará y seguiríais aportando. A mí, que estéis aportando en una small cap de Indonesia y que os caiga un 50% y que tengáis el convencimiento de que ese small cap de Indonesia o que ese banco georgiano va a seguir subiendo, pues ya me genera más dudas, de que tengáis ese tipo de convicción necesaria para seguir estando en un producto con ese tipo de filosofías o con ese tipo de características. Pero esos son mis pensamientos, mis pensamientos que no tienen que coincidir con los vuestros y es lo que me viene a la mente. De la parte que tienes en todo esto de las apuestas, bueno, fijaros que las otras opciones que te planteabas, Alken, oye, ¿por qué plantearte Alken ahora que tiene 20 y pico por ciento anualizado y no cuando la cagó y el 10% del fondo se fumó con un Wirecard? Es decir, imaginaros eso, valientes y como digo yo, y con convencimiento de un gestor es decirle, jolín, la has cagado con Wirecard, pero sigo confiando en ti. Te has fundido el 10% del valor del fondo en una posición cuando tenías todas las alertas, pero sigo confiando en tu gestor. Eso es el grado de convencimiento que tenéis que tener con gestores que tienen carteras tan nichos en un tipo de sector o tan
sobreexpuestas a determinadas compañías. Entonces, todo lo que te plantea son fondos que lo han hecho súper bien y esto no es por ti, se lo planteo a mucha gente que a día de hoy solo se plantean incluir en cartera fondos que tengan 13, 14, 15, 20, 25% anualizado los últimos 3, 4, 5 años, en vez de plantearse qué yo quiero. A mí sí algo que me gustó fue, dijiste, mira, lo descarté porque es solo un fondo small cap europeo y yo creo que quiero algo más amplio. Mira, esa idea me gustó. Creo que tienes pinceladas en toda la narrativa de que cosas de las que vas leyendo se te van quedando, de las cosas que vas leyendo se te van quedando y tomas buenas decisiones. Lo que luego se contrastan con algo normal, porque Roma no se construyó en un día y a veces hace falta equivocarse o hace falta experimentarlo por tu cuenta. Ahora con 30 años, coger y tener un ETF que supone el 0,5% de todo tu patrimonio y dedicarle tiempo, esfuerzo mental a la corazonada, a seguir ahí pensando, es que mirar, toda esta parte donde las apuestas personales, podríamos llamarle, son 500, 700 euros y además no quiere aportar mucho más ahí. Las 20 compañías más grandes del SP500, ese STF, vamos a verlo. Las 20 compañías más grandes del SP500, este ETF, claro, un 16% en Nvidia, un 14% en Apple, un 10% en Microsoft. Vamos a ver cuál ha sido la volatilidad y el rendimiento de este ETF. Vamos a verlo, si no se nos bloquea más el ordenador, que últimamente me parece que voy a tener que cambiarlo porque se termina pixelando. Pues la pérdida máxima desde inicio, primero es un ETF que no lleva mucho tiempo, un 26%. Volatilidad, 15%. Es que lleva desde 2024. Bueno, ha subido un 20%. Pero es que yo pienso, las 20 compañías más grandes del SP500 ya no las tengo en cartera. Las tienes en el plan de pensiones de Indexa, porque es un plan de pensiones indexado global. Las tienes en tu indexado. ¿De verdad te hace falta añadirlo algo más? Bueno, te lo podría, no sé, yo no le veo sentido y menos para ponerle 700 euros. Luego, el Paladio, unos 700 euros. Mira, el Paladio, desde el lanzamiento del ETF en 2011, ha tenido una máxima caída del 72%. ¿Vale? Del 72%. Significa que si hubieras metido 1.000 euros, habría un momento en que tu apuesta por el Paladio habría tenido un resultado de 200 y pico euros, sería lo que te quedaría. Pero me voy a ver, desde 2011 hasta ahora, su rentabilidad ha sido del 122%. 122% desde 2011 hasta aquí. Es decir, tus 700 euros se hubieran convertido en 1.600, ponle, 1.600, después de 15 años. 15 años. Pero imagínate que dices, no, Luis, es que no sabes, el Paladio la va a reventar, multiplicar por 10. De 7.000 euros se te va a ir, de 700 euros se te va a ir a 7.000. Vas a quedar súper contento de decir, igual, ha reventado, yo lo vi venir, no sé qué, pero no sé tampoco. Otra cosa es que tú me digas, mira, Luis, tengo un patrimonio que el 1% significan 5.000 euros. Pero es que si detecto algo que va a multiplicar por 10, esos 5.000 euros se convierten en 50.000. Pero 700 euros, 500 euros, es que si multiplicas por 10, en el hipotético caso que encuentres una inversión que multiplique por 10 y que no decidas vender, es que se te van a convertir en 7.000, que no es nada en tu patrimonio, no es nada, sinceramente. Sería un gran acierto, te puedes sentir, son este tipo de apuestas que se hacen más por ego, por decir, tengo una corazonada, o mira, lo dijo fulanito y voy a ver si acierto, para no que sentirme que me he comido un podcast donde alguien avisó que el tungsteno iba a subir y coño, yo lo escuché, seré de los pocos que lo escuché, seré de los pocos que tenía el dinero como para hacer una apuesta en eso y no le metí el dinero al tungsteno. Estoy hablando del tungsteno como quien dice el futuro de las patatas, ¿vale? Pero es algo así, es algo así. El Paladio, el agribusiness, igual, le metemos 400 euros. Oye, el agribusiness ha subido un poco más, pero desde el lanzamiento ha podido caer un 35%. Desde inicio, en 2011, un 171%. Tus 700 euros que se hubieran convertido, pues aproximadamente en 1.800, 1.900, 15 años después. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Otra cosa es que tú digas, Luis, mira, preveo una inflación grandísima. ¿Qué cosas se pueden beneficiar de ese tipo de inflaciones tan altas? Pues yo creo que las materias primas agrícolas. Dentro de mi exposición a renta variable, voy a tener una parte táctica donde quiero que esté expuesto a sectores que se puedan beneficiar de una posible inflación. Y en vez de estar expuesto a renta variable global, que también puede beneficiarse de la presión de la parte de inflación, porque aumentan aquellas que tengan poder de fijación de precios y todo este tipo de cosas. No, voy a tener una parte de materias primas energéticas y otra parte de materias primas agrícolas dentro de la cartera y por eso añado
este tipo de fondos, que es exposición indirecta, porque no está este tipo de ETF, porque no están comprando futuros de trigo, pero sí están comprando John Deere o este tipo de compañías que se pueden ver beneficiadas de un aumento de los precios. Aunque esto luego, la segundo orden, porque el aumento de los precios no significa aumento de márgenes en muchas ocasiones y todo este tipo de cosas, pero bueno, ya eso es debates en otro momento. Pero ves esa cantidad y dices, ¿para qué? ¿Para qué? Y así podría seguir. El paladio, China, la parte de nuclear, son todo apuestas que te van a consumir cabeza, y que luego, en caso de que aciertes, no te van a suponer grandes cambios. No te van a suponer grandes cambios. ¿Significa que lo quites? No. Yo estoy hablando para ti, pero también piensa que te estoy hablando para muchísima gente que me pueda estar oyendo y que se pueda sentir identificada. Este tipo de apuestas no es que no las hagáis, pero intentar que primero tengan un peso controlado y segundo, que no os ocupen espacio mental. Y yo lo digo, yo también tengo algunas apuestas de este estilo. Y yo me siento identificado. Cuando empecé, yo era de los típicos que me compraba 500 euros en determinada acción. En la cartera de mi esposa, pues tenemos algunas apuestas. Pues vamos a comprarnos en su día 1.500 euros de Segona. Pues, porque iba a escuchar todas las cartas y tenían todos Segona. Hutchinson, ¿cuál es la otra? Kering, todas estas cosas que nos vamos comprando. Pero las vas poniendo pues 1.500 euros, 2.000 euros, y lo que sí no le dedico es cero atención. Cero, cero, cero atención. De vez en cuando en el sofá voy y le pregunto, oye, ¿cómo iba esta? Ah, mira, tal. O a veces ponemos precios objetivos y se vende y ya está. Pero es más un juego, es ese play game que tenemos entre Republic y no le doy ni primero, ni intento estar todo el rato consumiendo podcast, a ver, oye, una nueva idea de inversión o lo que sea, no sé cuánto, ni le dedico tiempo de conocer, ni tampoco es capital que digas, uy, si lo pierdo, ¿qué hago yo con esto? O lo que sea. Ni tampoco es una cartera que, vamos a decirle, me tome excesivamente en serio. Evidentemente no los quiero perder porque, oye, 1.000 euros, con 1.000 euros hacemos muchas cosas con el peque, o 1.500 euros si vais sumando. Pero es ese play game, no nos estamos jugando los ahorros de la familia aquí, ni muchísimo menos, él tampoco. Pero sí os aviso, porque muchos de vosotros empezáis no con 100.000 euros como ha empezado él, empezáis con 10.000 euros y vais teniendo pues 200 euros aquí, 300 euros. Y además le dedicáis un montón de tiempo. Entonces, ahí es mi consejo de, para mí, no compensa. Y con eso, yo creo que a este oyente, creo que vas bien, ¿no? La suerte que has tenido es esa operación inmobiliaria. Oye, eres joven, tienes unos ingresos, no te fustigues porque te gastes mucho dinero. Oye, mira, ahorras 1.000, que podrías ahorrar 2.000 si te quitaras el capricho o lo que sea. Ya, hijo, y si mañana pasan otras cosas y que te quiten lo bailado, que te quiten lo visitado, lo comido, la vida también no se resume solo en números. La vida no se resume solo en números. Con 30 años tienes una situación más privilegiada que el resto. Entonces, dedícate a hacer crecer con todo el horizonte temporal que tienes esos 100.000 euros que tienes en manos, dedícate también a seguir teniendo la convicción de ahorrar, que a veces serán 1.000, a otras veces serán 200, otras veces serán 400. Es simplemente el hábito de ahorrar, ya simplemente con el hábito de ahorrar, estás haciendo más que muchísima gente que llega a fin de mes a cero o en negativo. Y a partir de ahí, estoy seguro que con pocas cosas, asume tus sesgos, intenta seguir cultivando tu conocimiento en profundidad de cada uno de los productos, que sí que no, y a partir de ahí yo creo que tendrás bastantes papeletas para llegar a tus objetivos sin ningún problema y sin haber sufrido, no grandes sustos, evidentemente vas a sufrir sustos por el camino, pero con los deberes hechos, tanto formativamente como también a la hora de tener estructurada la cartera. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.